Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, el ingeniero Gilmer Mamani Escobar. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar a conocer básicamente las dudas por parte de un suscriptor, de un cliente, respecto del software PredConquer. Tenía una serie de interrogantes. Aquí tengo sus interrogantes que me hizo llegar y las cuales vamos a responder respectivamente, ¿no? En ese entender, vamos a abrir nuestro software. Tenemos aquí, tenemos nuestro software y lo que vamos a realizar es básicamente, como les reitero, absorber las preguntas, las dudas del predimensionamiento en concreto, que es el PredConquer, ¿no? Bueno, aquí tenemos la interfaz y vamos a comenzar con su primera interrogante del ingeniero que nos hizo llegar, ¿no? Nos menciona lo siguiente, nos dice, como una primera pregunta, nos dice: para realizar el predimensionamiento, ¿qué plano se toma en cuenta? El de distribución, cimentación, etcétera. Bueno, obviamente que es el plano de distribución arquitectónica con las respectivas elevaciones. El de cimentaciones no puede ser. ¿Por qué? Porque se supone que todavía no has hecho o no tienes la parte estructural, ¿no? El cálculo estructural. Entonces, ¿cómo sería posible que tomes el de cimentaciones si todavía estás recién iniciando el proceso justamente de cálculo estructural? Luego nos hizo una segunda pregunta, la cual nos menciona, nos dice: para el predimensionamiento, un rato vamos a mostrar esto. A ver, vamos a mostrar, cambiar nuestro puntero del mouse. Perfecto. Entonces, estamos en la segunda pregunta, a lo cual nos mencionaba: para el predimensionamiento, el elemento estructural más crítico se toma del lado donde empieza de cara a cara de columna, o de eje a eje donde empieza o inicia la columna o viga. Bueno, la respuesta a esta interrogante básicamente vendría a ser que el elemento estructural más crítico viene a ser aquel que absorbe la mayor área tributaria. Bajo ese criterio sería aquel que se encuentra dentro de las longitudes mayores. En este caso sería de eje a eje. No puede usted decir que de cara a cara si usted aún no sabe la sección del elemento estructural. Bueno, es lógico, ¿no? Esto, a ver, a lo que quiero hacer hincapié es que si nosotros tenemos, sea cual sea el elemento estructural, tenemos, por ahora, tengo aquí yo una columna y aquí otra columna, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos básicamente viene a ser, ojo, la separación, ¿no? Y esta separación es de eje a eje. Nosotros no podemos todavía considerar aquí, nos está preguntando el predimensionamiento si vamos a considerar de la longitud de esta cara, llámese caras exteriores, o llámese de cara interior. ¿Por qué? Porque todavía desconocemos básicamente lo que viene a ser esta longitud. Desconocemos, no tanto en la dirección Y como en la dirección X. No sabemos cuál es esa longitud, ¿no? Entonces, al no saber, nosotros no podemos decir de cara a cara, porque justamente es lo que estamos predimensionando, ¿no? En todo caso, la respuesta sería de eje a eje, ¿no? Consideramos del eje a eje esa distancia. Luego, también nos hace una tercera interrogante, nos dice: si por ejemplo la columna más crítica colinda al lado de un tragaluz sin techo, ¿se toma en cuenta para el predimensionamiento o se busca otro lado? Como reitero, el predimensionamiento uno tiene que tomar la separación entre los planos más distantes o más críticos, ¿no? Obviamente, si es que hay un tragaluz o un ducto de ventilación, ya sea este el caso,
no sería el que va a absorber mayor área tributaria. ¿Por qué? Porque ya no habría una cierta carga de losa, ¿no? Eso sería. Aquí nos hace un ejemplo, nos dice, en el caso de un plano de 4 ejes, ¿cómo se ingresan los datos al programa? Entonces vamos aquí. Aquí nos ha mostrado, nos mandó un pequeño croquis, pero como reitero, si nosotros visualizamos el software, aquí tenemos el software, lo que nosotros solamente tenemos son prácticamente tanto dos vanos en X y dos vanos en Y. Ingeniero, ¿cuál es el que vamos a tomar? Obviamente que, como les reitero, los vanos más críticos. ¿Qué significa esto, no? Podría ser esta esquina de acá. A ver. Podría ser que tomemos estos 4 elementos estructurales. Estos 4. Perdón. A ver, se me está olvidando dónde está. Podríamos tomar nosotros estos de aquí para un primer prediseño en función de estas longitudes, ¿no? Si estas longitudes son las mayores, podríamos tomar esa, o en su defecto también podríamos tomar a lo mejor esta de aquí, que lo voy a remarcar con otro color, estas también, y también podríamos tomar quizás estas, ¿no? También podríamos tomar esta de aquí. Pero recuerden que al momento que nosotros tomemos, esta columna de acá ya no se va a comportar como si fuese una de esquina, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, también podríamos tomar esta, ¿no? Si deseamos, estas de acá. Esa, lo voy a cambiar de color. Lo voy a hacer con negrita. Estos también podríamos tomar. En fin, en sí, como les reitero, esto es un trabajo de predimensionamiento, no es... Muchas veces me hacen la consulta, me dicen, ingeniero, me hace esta sección, ¿va a soportar? Entonces, a lo que les respondo reiteradamente es que esto es un pequeño programa para predimensionamiento. Luego, nos hace también una consulta. Nos dice, para determinar la altura real del primer piso, ¿de dónde se considera, teniendo en cuenta que estructuralmente la columna empieza más abajo? Claro, efectivamente. Nos dice, ¿no? Efectivamente, si la columna empieza mucho más abajo, pero la altura que va a tener esa columna, básicamente para el predimensionamiento, nosotros consideramos, ojo, nosotros consideramos a partir del nivel de donde va a estar el terreno para el predimensionamiento. ¿Y esto por qué? Porque a partir de aquí, por debajo del nivel del terreno, llámese aquí, por debajo del nivel del terreno, nosotros vamos a tener el elemento estructural, llámese la continuidad de la columna, y conjuntamente con la zapata, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el predimensionamiento del elemento estructural de la zapata, no consideramos solamente en este caso el peso de la carga muerta, carga viva, sino también un porcentaje, ¿no? Que en este caso viene a ser 1.05 o 1.10 para considerar el peso propio de la zapata, incluido el pequeño pedestal, ¿no? Entonces, de esa manera sería. Luego, también aquí, también a manera de recordatorio, hay que recordar dos criterios también, ¿no? Básicamente el criterio del metrado con fines de análisis sísmico, y el otro que solamente son con fines de determinación de peso, ¿no? Cuando nosotros hacemos el metrado con fines de análisis sísmico, recordemos que las cargas que se consideran básicamente es el 50% de la altura de entre pisos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Como está aquí mostrándose en la imagen, nosotros debemos considerar para ese metrado todo lo que se encuentra entre este recuadro que estoy realizando en la imagen, todos los elementos estructurales que se encuentran en este primer recuadro. Hay que hacer la cuantificación de masa y tendríamos una masa concentrada.
Similarmente para el segundo entrepiso tenemos de esa manera, para el tercero lo propio, para el cuarto lo propio y así respectivamente. Y obviamente que siempre va a quedar una carga en la base, ¿no? Una carga en la base, pero esta carga en la base no entra para el análisis de la, por ejemplo, para el análisis de la fuerza cortante, no se considera, ¿no? Entonces hay que recordar también ese criterio. Asimismo, la sexta pregunta que nos hace, nos menciona, nos hace referencia. Para una edificación de 3 niveles, ¿se suma las áreas techadas o solo cuenta la del primer nivel? Bueno, el área techada, como le digo, solamente se refiere a, no se considera en sí, ¿no?, el área acumulada, simplemente es como su propio nombre dice, ¿no?, área techada o el área de la losa, no se considera el acumulado. Automáticamente el software ya internamente hace el acumulado en sí, ¿no? También nos hace otra pregunta, nos dice, en caso tengo una edificación de 3 niveles, pero en la azotea se tiene rodeado de parapeto y un cuarto de lavandería, ¿cómo se considera con respecto al área techada que solicita? Como reitero, área techada, estamos hablando de área, básicamente viene a ser el área de la losa. La pregunta número 8 también que nos menciona, nos dice, explique por favor cómo estima el software la fuerza cortante. Entonces esto justamente aquí lo he disgregado. Lo que hace el programa básicamente es calcular, ingresar, trabajar en función a la categoría con un peso, y este peso básicamente está establecido por el criterio del ACI. Aquí tenemos el valor de P, que es el peso, ¿no? Por ejemplo, para categoría C nos dice que el peso viene a ser 1000 kilogramos por metro cuadrado. La categoría B nos dice 1250 y la categoría A 1500. Entonces tenemos el peso. Luego estamos calculando cómo es que calcula primeramente la fuerza cortante. Nos está haciendo esa pregunta, ¿no? Ya establecemos en función de la categoría, en función de la categoría establecemos el peso por metro cuadrado, ¿no? Aquí tenemos estos valores. Luego recordemos que tenemos el valor de la cortante que viene a ser esta expresión. Simplemente aquí lo que nos está faltando es dividirlo todo esto entre un valor conocido, que es el coeficiente de reducción sísmica, que es R, que para cuestiones de predimensionamiento consideramos 1. ¿Por qué? Porque el criterio de predimensionamiento que realizamos es bajo el criterio de formación, de deformabilidad, ¿no? Más adelante vamos a dar mayores detalles. Entonces, al ser esto 1, básicamente tendríamos ya la carga, tenemos el factor de zonificación sísmica, el uso, el valor del coeficiente C y el coeficiente S del suelo. Entonces, a esto hay que hacer el lector de producto por el número de pisos que uno ha ingresado previamente, cuántos pisos está considerando, y por el área techada que uno introduce aquí, ¿no? Entonces, de esa manera se obtiene el cortante total, de esa manera. Continuando, aquí nos dice, favor de explicar el 25% del cortante total. Bueno, habíamos visto ya que esto en la expresión anterior era la forma de obtener el cortante. Aquí lo voy a remarcar, el cortante total. Entonces recordemos que la normativa, la E060, en uno de los acápites menciona, y la norma E030 también menciona, que mínimamente los elementos estructurales, llámese columnas, deben absorber el 25% del cortante, y lo que viene a ser las placas el 100%. Es por eso que bajo ese criterio, acá lo estamos disgregando, en donde lo único que hemos hecho es determinar el cortante total, que sería este que estoy enmarcando, que viene a ser todo esto. Simplemente
En caso sea columnas, estamos considerando el 25%, ¿no? Y para cuestiones de placas, sería el cortante total, ojo, el cortante total, pero considerando que va a absorber el 100%. Entonces, teniendo ya estos criterios, la forma de dimensionar la sección de la columna viene a ser de la siguiente manera. Les había explicado que el criterio de predimensionamiento era bajo el criterio de deformación, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros escogemos una columna cuadrada, teníamos aquí la raíz cuarta del cortante total de la columna por la altura del entrepiso elevado al cuadrado entre el número de columnas que está, en este caso, proveyendo o suministrando, en este caso, el proyectista, ¿no? Por lo general, este número de columnas básicamente es casi coincidente con lo que viene a ser el número de ejes, ¿no? O de intersecciones entre ejes, ¿no? Por un valor de 0.007, que este valor, como les había reiterado, el criterio de predimensionamiento es el criterio de deformación, ¿no? Entonces, este valor, recordemos que la distorsión máxima para elementos estructurales de concreto armado viene a ser 0.007. De ahí es que sale este valor, ¿no? Por eso es que nosotros estamos mencionando que es bajo el criterio de deformación, ¿no? Y ese viene a ser el módulo de elasticidad del concreto. En caso sea una sección rectangular, obviamente nosotros tenemos que ingresar con un valor L de un valor de lado de la columna y calcular el otro, ¿no? Y este se calcula de la siguiente manera, con la raíz cúbica del cortante total de las columnas por la altura de entrepiso del cuadrado entre el número de columnas por la distorsión máxima que tiene que sufrir dicha columna por, acá también, por lo que es el módulo de elasticidad del concreto por el lado que en este caso está tentando el proyectista. En este caso empezaremos con un lado de 25 para determinar el otro lado, ¿no? Entonces es de esa manera que el software hace los cálculos respectivos. Aquí también nos menciona, nos dice, para placas referente al video me pide cuadro de diálogo ingresado en cortante basal estático en la dirección X en toneladas. Esto es básicamente cuando uno ya ha hecho una primera corrida de su modelo estructural y puede tener de dato el cortante estático, ¿no? Tanto para la dirección X como para la dirección Y. En este caso lo puede suministrar. En caso contrario no tenga este dato, automáticamente el programa va a trabajar con este cortante total, que aquí está la expresión con este cortante total, ¿no? En caso no suministre nada en este caso el proyectista, automáticamente va a trabajar con este cortante total. Bueno, básicamente es eso. Y de paso también aquí nos mandó, voy a presentarlo, nos mandó un plano, una propuesta de su plano, haciéndonos mención cómo sería el criterio de predimensionamiento, ¿no? Entonces vamos a determinar esto muy rápidamente, cómo sería el criterio de predimensionamiento, ¿no? Como habíamos dicho, la columna más crítica siempre hay que recordar que viene a ser aquella que se encuentra entre longitudes de vanos a mayores distancias, ¿no? O más separadas. Si nosotros vemos aquí, acá por ejemplo voy a medirlo. Habíamos dicho que es de eje a eje, porque esto es un tentativo de esta sección, creo que nos mandó. Acá tenemos 1,65 m. Aquí tenemos, a ver, tenemos 2,19 m. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos 4 metros, ¿no? Y aquí tenemos, a ver, de eje a eje, 2,50 m. Entonces, por lo general, o a simple vista, este lado de aquí pareciera ser el más crítico, ¿no? Lo voy a remarcar. Tendríamos aquí, ¿no? Perdón. Aquí.
pareciera ser que esto vendría a ser el más crítico, toda esta sección de acá, ¿no? Todo esto. Entonces nosotros vamos a sacar, lo voy a hacer, o voy a enmarcarlo con un color, a ver, otro color, vamos a ponerlo verde, ya. Un color verde, el vano de que para nuestro criterio y por lo que estamos viendo pareciera ser el más crítico, ¿no? Porque por la distancia entre los vanos que acompañan, ¿no? En ese entender, entonces nosotros ingresamos las longitudes y vamos a medirlo previamente, la separación, ¿no? Vamos a medirlo. Bueno, acá por ejemplo tenemos discontinuidad, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay una cierta discontinuidad. Estas columnas, esta columna prácticamente al final, cuando va a ser el armado, tendría que el proyectista poner quizás una viga así, ¿no? Para que une ese elemento estructural. O en su defecto poner a la viga que va a amarrar esto, ¿no? Pero tendría que hacer la separación o la liberación del momento en uno de los extremos. En fin, vamos a considerar que estas columnas están alineadas, estos vanos de acá que están alineados, ya que la separación entre esos creo que es mínima. A ver, vamos a medirlo. A ver cuánto es. Bueno, son 50 centímetros. Como reitero, es mínima, entonces vamos a considerar esto, ¿no? Esta separación. Entonces voy a medirlo acá. ¿Cuánto tengo? 385. Nuevamente vamos a medir acá. ¿Cuánto? 390. Perfecto. Entonces ya tenemos esta separación y vamos a hacer el ingreso, ¿no? De los datos. Acá vemos en elevación que son básicamente 3 pisos. Perfecto. Son 3 pisos. La altura de entrepiso nos menciona que es la altura de, ¿dónde está? La altura de entrepiso tenemos que es 2,80 metros del primer nivel. El primer nivel es 3 metros, perdón, y 2,70 metros, ¿no? A ver, acá. 3 metros, 2,70 y 2,70. Entonces, nos vamos al software. Y aquí en el software hacemos el ingreso de datos, ¿no? Estamos viendo que el uso, como ustedes han apreciado, es de vivienda. Bueno, vamos a empezar con un concreto de 210 y un peso unitario de 2400, ¿no? Automáticamente cuando nosotros hacemos seleccionamos el tipo de uso, también la categoría, ¿no? Al ser vivienda categoría, como ustedes saben, es categoría C. Automáticamente los parámetros, el factor de uso es 1. Ahora la zona, bueno, no nos menciona dónde está ubicado esto, ¿no? A ver, no nos menciona, pero voy a asumir que esta se encuentra en este caso en la zona de Lima. Estaríamos hablando de la zona 4. El tipo de suelo, obviamente previamente ya debe haber un estudio preliminar de suelos. Se puede estimar con un tipo de suelo, por ejemplo un suelo intermedio S2, ¿no? Entonces automáticamente ya tenemos esos parámetros. Lo primero que vamos a predimensionar, como reitero, sería el aligerado, etcétera, ¿no? La altura de entrepiso para el primer piso de aquí tenemos que es 3 metros y piso típico 2,70 metros, ¿no? Entonces aquí tendríamos 2,70 metros. Número de niveles básicamente son 3 niveles. Perfecto. Nos faltaría ingresar estos datos, la separación entre ejes. Entonces habíamos visto por aquí, por la longitud de estos vanos que son mucho mayores, este vendría a ser la sección más crítica, ¿no? Entonces para nosotros el primer eje sería, la primera separación sería 385. Ingresamos acá a los 385. Luego tendríamos acá 390, nos dice, ingresamos los 3,90 metros. En la longitud Y tenemos 250 conjuntamente con aquí con 4 metros, ¿no? Entonces es 2,50 metros con 4 metros. El área techada también
es un dato muy importante. El área techada, si nosotros visualizamos, esta es la planta del primer nivel, la distribución arquitectónica, y este viene a ser la distribución del segundo nivel, ¿no? Y del tercer nivel. Entonces el área techada no es más que otra cosa que el polígono, donde justamente como su nombre menciona, donde va a estar la losa, ¿no? Entonces vamos a hacer una poligonal, vamos a poligonar acá, aquí, aquí, esto, ¿no? Y bueno, y lo cerramos y miramos las propiedades y vemos que el área viene a ser de 111.97, que básicamente sería 112 metros cuadrados. Entonces área techada 112 metros cuadrados. Lo primero que vamos a empezar a predimensionar, básicamente vamos a considerar que es una losa aligerada. Entonces ponemos aligerado, losa, y vemos aquí en resultados. Obviamente nos dice por la separación que existe entre los vanos, nos dice una losa de 17 centímetros con una altura de ladrillo de 12. Perfecto. Entonces nosotros para nuestro primer cálculo estructural, lo que debemos de realizar, ¿dónde está? Allá estamos aquí. Como tenemos básicamente separaciones de 3,85 y aquí 2,50, entonces nosotros podemos en un primer momento hacer esto, ¿no? La separación de las viguetas en esta dirección, ¿no? Bueno, aquí bueno, se me olvidó que aquí había la escalera. En todo caso, este no vendría a ser la sección crítica, ¿no? A lo mejor quizás la sección crítica sería esta de aquí abajo, que continúa, ya que aquí existe el vano de la escalera. A ver, vamos a corregir eso. Por todo lo demás estamos bien, ¿no? Entonces esto podría ser nuestra sección crítica. A ver, esto tendríamos que considerar como nuestra sección crítica. En todo caso, lo único que va a variar sería esta separación, ¿no? Esto sería 4 metros y esto sería 2 metros 19. Bueno, no va a variar mucho, ¿no? Simplemente que esto sería 4 metros y esto 2 metros 19. Igual, resultados, siempre el espesor del aligerado 17 centímetros. Ya tenemos el predimensión del aligerado. Empezamos con la viga, nuevamente damos resultados. Tenemos, ¿no?, una viga de 25 por 35 y en el otro 25 por 35 también, ¿no? Y aquí está inclusive una viga de 25 por 20 nada más necesita, ¿no? ¿Bajo qué criterio? Considerando la luz entre 11, entre 10. Si nosotros consideramos el criterio de la luz entre 10, tendríamos que la viga tendría que ser de 25 por 40. Acá también 25 por 40. Si nosotros modificamos, en este caso, por ejemplo, yo asumo que es luz entre 11, 25, pero si yo modifico, a ver, perdón un momento. Continuando, como le estaba mencionándole, nosotros modificamos el criterio del predimensionamiento de la viga, ¿no? Si queremos la luz entre 10, entre 11 o entre 12. Por lo general, bueno, y el que uso personalmente es la luz entre 11, ¿no? Entonces tendríamos esos criterios, ya tendríamos un primer predimensionante de esta primera viga de 25 por 35 y transversal 25 por 35 también, ¿no? También si nosotros cambiamos la luz entre 10 tendríamos 25 por 40 y aquí también 25 por 40 y aquí al ser un vano pequeño de 25 por 20. Bueno, ya estaríamos predimensionando las vigas. Ahora pasemos a predimensionar la columna. Justamente antes de predimensionar la columna, aquí habíamos ingresado el área techada y nosotros hacemos un clic aquí donde dice estimar la fuerza cortante y automáticamente vemos que este valor de aquí, este valor se ve modificado, ¿no? Y como les había mencionado con la formulación que les he presentado aquí respecto de cómo es que hace ese cálculo, ¿no? Ese cálculo lo vamos a verificar, realiza bajo esta expresión o formulación matemática, que no es otra cosa más que
el peso por el valor de, en este caso, del factor de zonificación sísmica, por el uso, por el C, por el S, entre el número de pisos por el área techada. Entonces, en función de la categoría, al ser una vivienda, el software automáticamente está usando una carga de 1000 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, aquí vamos a visualizar. Nos está dando un valor de 396.900 kilogramos, ¿no? Entonces tenemos 112 metros cuadrados. Entonces vamos a abrir aquí la calculadora para hacer la verificación. Tenemos 112 metros cuadrados. Automáticamente, como les había dicho, al ser la categoría de vivienda o el factor de la categoría de uso, categoría C, el software considera 1000 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces tenemos el número de pisos es 3 pisos. Asimismo, recordemos que el factor de zonificación viene a ser 0,45. También el factor de uso viene a ser 1. El coeficiente sísmico, el valor de C, viene a ser 2.5. Y estamos olvidándonos de lo que viene a ser el coeficiente del suelo, ¿no? El S, que viene a ser 1.05. Entonces, haciendo el producto de todos estos valores, debemos alcanzar este valor. Si nosotros hacemos dicho producto, tenemos justamente lo que se está mencionando aquí. Los 396.900 kilogramos fuerza. Estos son kilogramos fuerza. En toneladas, si nosotros pasamos esto a toneladas, simplemente sería 396.9 toneladas de peso de toda la vivienda. Entonces, a esa manera queda demostrado cómo se calcula este valor de cortante al 100%, ¿no? Ya que el coeficiente de reducción sísmica, como les estaba mencionando, se considera como la unidad, ¿no? ¿Por qué? Por el criterio de predimensionamiento viene a ser el criterio de deformabilidad, ¿no? Entonces, hemos seleccionado aquí la opción de columnas y damos con resultados. Aquí tenemos los resultados, como les estaba mencionando. Para la columna, en este caso, si es que como para nosotros sería la columna 1, que sería esta, la del centro, tenemos una carga de 1000 prácticamente, el área tributaria de 1000, el tipo de columna rectangular. Si nosotros consideramos una columna rectangular, nos daría una sección de 25 por 40. Si nosotros aumentamos aquí, también esta columna podría ser una columna de 30 por 35. Lo propio para los demás, ¿no? Es cuestión de ir jugando. Entonces, vamos a verificar también, asimismo, el lado mínimo de la columna, en este caso para el primer piso. Para el primer piso, el lado mínimo de esa columna, aquí tenemos en función del tipo, debiera ser de 40, nos dice acá, 35, 35, 30. ¿Bajo qué criterio? Aquí tenemos el cuadro del criterio, ¿no? Que básicamente es en función de la altura. Recordemos por qué es este criterio, porque mayormente la altura del primer entrepiso es mucho mayor a las alturas típicas, ¿no? Entonces, este criterio también es un criterio experimental, pero que sí nos sirve para tener una idea de cuánto debiera ser nuestra sección de nuestra columna, ¿no? Asimismo, aquí, a lo que nos hacía mención, ¿no? El criterio del 25% del cortante total. Si yo selecciono aquí, recordemos, y yo pongo aquí el número de columnas, que sería básicamente, voy a abrir el plano, aquí tenemos el mallado, entonces tendríamos acá, ¿no? Tendríamos 1, 2, 3, bueno, esto de aquí no sería parte de elemento estructural. ¿Por qué? Porque ya está fuera, ¿no? Simplemente consideramos el número de columnas que nosotros vamos a proyectar. Sería 1, 2, 3. Bueno, aquí creo que no sería necesario considerarlo, porque la separación básicamente es menor, inclusive, ¿no? Con 4 metros estamos bien, ¿no? Para tener. Entonces tendríamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá también 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Y con este 16 y 17, ¿qué cosa? 17 columnas. Entonces voy a poner acá que tengo en total en planta, las que van a absorber ese cortante son 17 columnas. Nuevamente activo y desactivo para que se actualice, ¿no? Para que se actualice este lado. Si ustedes se dan cuenta, se actualiza. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la sección mínima de esas columnas debe ser de 25 por 25. Si nosotros consideramos acá este lado de 30 y otra vez activo y desactivo, pues si fuese el otro lado sería de 20. Nuevamente, si considero 25, activo y desactivo, sería de 25 por 25, ¿no? Eso es considerando que la columna va a absorber, como les digo, el 25%. ¿Y bajo qué expresión matemática es? Bueno, aquí también tenemos, es bajo esta expresión matemática, ¿no? ¿La podemos nosotros determinar? Claro que la podemos determinar. Vamos a hacer el ejercicio. Habíamos visto, recordemos que la carga de la cortante total era 396.900 kilogramos fuerza. Entonces, si nosotros estamos asumiendo que las columnas van a asumir el 25%, simplemente tendríamos que a este cortante vamos a multiplicar por el 25%, por 0.25, hacemos el producto, tenemos ese valor de cortante. Este valor de cortante debe ser dividido todavía, recordemos, tenemos este valor de cortante de las columnas entre el número de columnas, nos dice. Recordemos que el número de columnas que estamos poniendo son 17. Hago la división y tengo este valor. A esto todavía debemos dividir en lo que viene a ser la deformación de entrepiso, que sería los 0.007. Hago la división, tengo ese valor. Y a esto todavía hay que dividirlo entre el módulo de elasticidad del concreto. Recordemos que el módulo de elasticidad del concreto viene a ser el valor de 15.000, ojo, 15.000, por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto. La raíz cuadrada de la resistencia del concreto viene a ser, hacemos el producto y hacemos la división. Entonces, haciendo dicha división tenemos 3.83. Nos falta todavía esto hacer por el producto de la altura de entrepiso. La altura de entrepiso típica es de 2,70 m. 2,70 m elevado al cuadrado 2 veces y hacemos el producto, ¿no? Y tenemos 27.96. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada de este valor, ojo, a ver. Perfecto, acá tenemos, acá hay un error. Recordemos que la altura del piso hemos considerado 2,70 m, ¿no? 2,70 m. Multiplicamos y vamos a hacer la división, ¿no? Teníamos este valor nada más, de 3.80 y tantos. La altura de entrepiso debemos suministrarla en centímetros. Entonces, como es 2,70 m, sería 270. 2 veces 270. Y por este valor, ya tendríamos este valor, ¿no? De 279.000. Sacamos la raíz cuarta. Ojo, una primera raíz cuadrada y una segunda raíz cuadrada. Y tenemos 22.99. Que para criterios prácticos, nosotros la sección mínima, ojo, según lo que recomienda la normativa, nos dice que debe ser de 25. De ahí es que el software arroja dicho valor, ¿no? De 25 por 25. Entonces, si uno va jugando con este lado de 30, va a hacer el cálculo con esta expresión, ¿no? Para determinar el valor del siguiente lado, ¿no? Entonces, voy a asumir que uno de los valores conocidos es 30, nuevamente activo y desactivo, y nos está dando un valor de 20 en el otro valor, ¿no? Entonces voy a eliminar esto. Esto es, recordemos, el cortante total. Lo voy a duplicar nuevamente, lo voy a dividir nuevamente entre el número de columnas que habíamos considerado que son 17. Nuevamente entre la deformación, la distorsión máxima para edificios de concreto, entre 0.07. Y esto todavía hay que dividirlo entre el módulo de elasticidad del concreto, que es 15.000, ojo, raíz cuadrada de 210. Raíz cuadrada, hacemos el producto y le hacemos la división.
que hemos hecho un cálculo malo. El cortante total, nos falta todavía el 25%, ¿no? El 25% del cortante viene a ser esto. Recién este 25% dividimos entre el número de columnas, que son 17. Luego ese valor todavía dividimos entre la distorsión para, en este caso, viviendas de concreto, que es 0.007. Hacemos la división, tenemos ese valor. Y a esto tenemos que dividirlo entre el módulo de elasticidad del concreto, que para nosotros es 15.000, ojo, por la raíz cuadrada de 210. Raíz cuadrada, hacemos el producto y la división. Tenemos este valor, ¿no? A este valor todavía tenemos que dividirlo entre el lado que nosotros estamos asumiendo que va a ser de la columna. En este caso estamos asumiendo que uno de los lados, el L2, va a ser de 30 centímetros. Pongo entre 30 y pongo entre. Y eso hay que multiplicarlo por la altura de entrepiso al cuadrado. La altura de entrepiso es de 270 centímetros. Dos veces esto, tenemos este valor de 9.321. Sacamos la raíz cúbica, voy a duplicar, y sacamos la raíz cúbica. Entonces, aquí está. Y tenemos un valor de 21.04, que prácticamente para nosotros sería el valor de 20. De ahí es que el software redondea al más cercano y asume el valor de 20. De ahí es ese criterio que se les menciona del 25%. Y similarmente es el criterio para las placas, pero ya también asume el 100%. Es por eso que te dice aquí, ingeniero, modifique los valores del cortante estático. Si todavía uno no conoce este cortante, simplemente le da clic en aceptar y automáticamente lo deja, ¿no? Este cortante lo deja. ¿Por qué? Porque está diciendo que va a asumir el 100%. Perfecto. Y lo deja por defecto. Y con esto prácticamente aquí ya tiene los valores del cortante, el factor de reducción, el concreto, altura de entrepiso, el módulo S del concreto. Tienes la opción para escoger la ecuación 1 o la ecuación 2. Ecuación 1, y puede ir jugando el proyectista, ¿no? O la ecuación 2, digamos. ¿Cuántas placas vas a tener? Bueno, yo pienso proyectar en la dirección X 2 placas y en la dirección Y también 2 placas. Nuevamente activas y desactivas para que se actualice, ojo. En esa dirección con 2 placas, tu longitud de tu placa debiera ser de 105 centímetros. Si yo aumento que sea de 25, y esto nuevamente activo y desactivo, y nos damos, si es que es nuestro ancho de 25, vemos que la longitud debe ser de 85, de 80. Reduzco esto nuevamente, ecuación 2, vemos con un espesor de 20 solamente necesito una longitud de placa de 85. Si pongo una sola placa en la dirección X y en la dirección Y también una sola placa, nuevamente hay que actualizar haciendo clic. Vemos que necesitamos solamente una placa de espesor de 20 por una longitud de 1 metro, ¿no? Tanto en X como en Y. Esa sería la manera de predimensionar las placas. Y las zapatas similarmente, ¿no? Con las cargas de servicio, con estos coeficientes, ¿no? En función del tipo de suelo. Suelo bueno, malo. Entonces aquí ya tenemos, ¿no? El área de la placa. Tenemos, por ejemplo, una primera placa para la columna 1, que viene a ser central, de 2.10 por 10. De 2.10 por 2.10 metros. Para la columna 2 de 1.70 por 1.70. Y así respectivamente. Entonces es de esta manera que opera el software, en este caso el PredConcrete. Como reitero, esperando que este tutor haya sido de vuestro completo entendimiento y haya sido despejado dichas dudas, en este caso por parte de las consultas del cliente, ¿no? Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Se despide con ustedes nuevamente el ingeniero Gilmer Mamaña Escobar. Hasta un próximo video.